Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Pablo Magluf y Mario Arriagada vamos a continuar debatiendo un tema de la mayor importancia para la democracia en México. Me refiero al enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por la ley eléctrica. Después voy a platicar con Nacho Marván sobre la renuncia, o más bien la jubilación, de Carlos Romero Deschamps a Pemex y sus implicaciones políticas. Y para finalizar, nuevamente tendremos a la Wikipedia de las elecciones locales, Alejandro Cruz, para seguir analizando el proceso electoral. Ya comenzaron las elecciones, se renovarán 15 gubernaturas y hablaremos con Alejandro de cómo van estas campañas. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Un segundo juez otorgó 11 suspensiones provisionales contra la reforma a la ley de la industria eléctrica. Con esta suman alrededor de 20 los amparos, las suspensiones, porque la ley restringe la participación de empresas privadas y favorece a la Comisión Federal de Electricidad para ser el principal proveedor de energía eléctrica en el país. Por su parte, la Secretaría de Energía ya impugnó las primeras suspensiones que otorgaron los jueces. Y aunque el presidente López Obrador dijo que no pedirá que se investigue a este segundo juez, informó que enviará una propuesta para reformar la Constitución si es que el Poder Judicial determina que la ley es efectivamente inconstitucional. Para debatir este tema de la mayor importancia para la democracia, la división de poderes y los contrapesos en nuestro país, saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Qué tal, Denise? Hola, Pablo. Déjame empezar contigo, Mario. Bueno, finalmente el presidente dijo hoy lo que tenía que haber hecho desde el principio. Si quiere cambiar estructuralmente y de fondo el mercado eléctrico en México, lo que tenía que haber hecho era reformar la Constitución, no tratar de reformar el sector a través primero de un decreto que resultó inconstitucional y ahora de una ley que está resultando inconstitucional. Así es, Leo. Va ganando el procedimiento legal por encima de las bravatas o las polémicas en medios o acusar a un juez de que era un alfil de la vieja mafia en el poder y que debía ser investigado. Yo creo que justo el cambio de tono, ahora que el presidente dice que lo que toca hacer en caso de que no sea, de que se declare anticonstitucional la reforma a la ley eléctrica es cambiar la Constitución, pues habla justamente, yo creo que AMLO partía de una posición de debilidad. Ya había habido un antecedente sobre esta política regulatoria que había lanzado CNER y que la Corte detuvo el año pasado, con argumentos suficientes para pensar que había inconstitucionalidad aquí. Entonces esa ya era una primera debilidad. Y si es un juez y luego otro el que se le acumula en contra a esta reforma, pues tenía poca chance. En segundo lugar, tiene el asunto de los tratados internacionales que aparentemente también viola, en cuyo caso ya ni siquiera sería este tribunal suficiente, sino los otros comités de arbitraje tendría que enfrentar el presidente. Entonces, la vía constitucional es claramente la única. Eso es lo que se está disputando y me da gusto que haya cambiado el tono para ahora sí ir por lo que toca. Ahora, es un juicio muy complejo. Entonces, no solo es un asunto de disputa entre poderes, es un juicio en el que se discute la idea de competencia como principio constitucional en una industria muy compleja como la eléctrica. Esto significa que hay asuntos que resolver. Por ejemplo, se dice que se afecta el derecho a la competencia de estas compañías bajo la ley anterior y la Constitución actual porque se beneficia artificialmente a la CFE, se distorsiona el rol que tiene la CENACE
y se compromete la interconexión en las redes eléctricas al otorgar prevalencia al objetivo de seguridad en el despacho y se anula unos criterios de eficiencia que ya existían. Ahora, no soy yo quien puede resolver estas cosas. Realmente creo que hay que invitar a unos expertos que nos expliquen cómo todo esto afecta la competencia económica. Lo que quiero apuntar simplemente es que hay razones suficientes para considerar este juicio como un juicio constitucional serio y complejo. Así que en ese sentido me da gusto que sea el Poder Judicial el último árbitro de lo que claramente es una disputa entre ciudadanos privados que tienen intereses en que se continúe la ley como está y que la Constitución los puede defender, y un Estado que cree que esa Constitución se queda corta o es insuficiente o le estorba a sus planes de gobierno y de transformación de una industria estratégica. Me da gusto que frente a una colisión de este tamaño, porque son miles de millones de dólares que están en juego, sea el Poder Judicial fortalecido, inteligente, que sea el que despache finalmente este asunto crucial de manera detallada, precisa y apegada a derecho. Yo veo en la respuesta que le dio el ministro Saldívar al presidente, sobre todo, justamente una habilidad política que se anuncia en los términos de su carta, que espero que le sirva para, con esa habilidad, proteger la autonomía que requiere una decisión de este tamaño. Ahora, yo lo que veo acá, Denise, es una presión muy clara del presidente López Obrador a los jueces, en particular a los ministros, porque necesita cuatro ministros, Denise, para que no declaren inconstitucional su nueva ley eléctrica. Yo creo que por ahí va la jugada. Sí, y más que centrarme en los aspectos legales o técnicos, sí quisiera hablar de lo que es claramente una estrategia política por parte del presidente vis-a-vis el Poder Judicial, ya sea los jueces o la Suprema Corte. Y esa estrategia ya la hemos visto, la conocemos, vemos el guión todos los días en la mañanera cuando el presidente elige a un enemigo y lo embiste, ya sea los médicos, los técnicos, los medios, las feministas, todos los complotistas en su contra. Y la última iteración de esta estrategia es contra los jueces, contra el exministro José Ramón Cosío, contra Iberdrola, contra las empresas extranjeras de electricidad, a las cuales todas denomina como saqueadoras. Y esta es una estrategia, es dividir para vencer, es identificar al adversario para que el pueblo vaya tras él, es polarizar para concentrar poder y usar una narrativa de este estilo, que es muy nacionalista, que es muy anti-extranjeros y anti-iniciativa privada, para ganar la elección. Ya el presidente está convocando a los electores a salir a las urnas, a defender a la Cuarta Transformación ante los jueces corruptos que no quieren apoyar su visión de la transformación. Y creo que las suspensiones que han sido otorgadas también son producto de la petición presidencial de que no se le cambiara una sola coma a la iniciativa que mandó. Son producto de tener un poder judicial lacayo dominado por Morena que no corrigió las deficiencias. Denise, poder legislativo. Sí, el poder legislativo, ¿qué? ¿Perdón? Es que dijiste judicial, pero es el poder legislativo, ¿no? A eso te referías. Ah, perdón, era el poder legislativo que muchas veces se ha comportado como lacayo, sobre todo, bueno, cuando el voto mayoritario de Morena se ha impuesto, sí. Ni siquiera había una deliberación, un debate legislativo, el simple hecho de que no le hayan modificado una coma a la iniciativa presidencial ya te dice algo. El posicionamiento de los jueces deriva de la inconstitucionalidad y la falta de técnica jurídica que están viendo en los documentos que manda el Ejecutivo. Y las suspensiones, a mi juicio, no son porque los jueces sean malos o corruptos o privilegiados, sino también porque el presidente basa iniciativas de ley en memorándums y no en la Constitución. Pero regresando a mi argumento original, eso al presidente y al consejero jurídico
no les importa. No les importa mandar iniciativas que estén mal hechas o que les vayan a tumbar porque son inconstitucionales. Lo que importa es la construcción de una narrativa constante de élites expoliadoras contra el pueblo bueno, para así, insisto, construir mayorías y ganar la elección. Y, por cierto, que argumentar esto no es sugerir que el Poder Judicial en México haya sido impoluto, que la reforma energética de Peña Nieto no haya sido criticable, que la forma en la cual se logró fue sobornando a los legisladores, eso también condenable, pero sí creo que este enfrentamiento es muy emblemático de los peligros de un presidente que constantemente ataca a los contrapesos con el objetivo de desacreditarlos socialmente y eventualmente domesticarlos. Y eso apunta a lo que va a ocurrir o podría ocurrir en la Suprema Corte. Hemos visto a designaciones presidenciales, por ejemplo, de la ministra contratista, la construcción de una mayoría en la Suprema Corte para que avale las acciones del presidente. No lo hizo en la última iteración de esto, que fue la anulación del decreto declarándolo inconstitucional, la política de confiabilidad de Rocío Nale, pero ahora va a estar sometida la Suprema Corte a presiones mucho mayores. Y ojalá Mario tenga razón, ojalá demuestre el Poder Judicial esa autonomía que en el pasado no tenía, que muchas veces vimos a una Suprema Corte doblegada ante el presidente, una Suprema Corte que le hizo el juego a Felipe Calderón en lo de la guardería ABC, que le hizo el juego a Calderón en lo de Florence Cassés. O sea, desde hace mucho tiempo organizaciones de la sociedad civil hemos insistido en el imperativo de crear condiciones para la autonomía real de la Corte, y eso transita por la forma en la que se designan los ministros. Hoy va a estar a prueba esa Corte frente a la ley de la industria eléctrica, pero el tema de la ley trasciende específicamente la ley. Tiene que ver con la forma en la cual el presidente interactúa con otros poderes y si está dispuesto a respetar su autonomía y entender que cogobierna, que hay un poder judicial, hay un poder legislativo, y no es solo la voluntad de enviar algo y esperar que eso se vuelva ley. Yo estoy completamente de acuerdo con Denise en lo que acaba de decir y en el fuerte componente electoral que tiene todo esto, pero también creo que sí hay una cuestión de creencia, de motivación ideológica del presidente en el tema eléctrico, Pablo. O sea, sí creo que aquí hay un proyecto estatista de imponer un monopolio estatal en los mercados energéticos. Es decir, no solamente está el interés electoral, sino también está pues una creencia ideológica profundamente arraigada en López Obrador. Sí, pero eso no quiere decir que sea constitucional. Tampoco quiere decir. Sí, y tampoco quiere decir que sea legal, tampoco quiere decir que sea un interés nacional. Justamente ese es el argumento que se está esgrimiendo desde el oficialismo, que a mí me parece muy perverso. De hecho, se le oí a Javier Tello el otro día aquí mismo, y me parece sumamente irresponsable, porque detrás se esconde la idea de que como a López Obrador lo respalda una mayoría electoral, entonces el Ejecutivo tiene más legitimidad democrática que el Poder Judicial. Por Dios, eso de veras es una manipulación. Habría que leer ahí a Madison, ¿no? Denise nos puede ilustrar muy bien en el Federalista 10. La Corte nos protege a nosotros, a las minorías, de las mayorías despóticas. Es decir, por eso es un contrapeso. Es decir, no solo es un contrapeso al Ejecutivo, también lo es contra la dictadura de las masas. Entonces, ese argumento esgrimido desde el oficialismo es
perverso de raíz. Ahora, pero Pablo, sí tienen los votos para cambiar la ley y sí tiene la Corte las facultades para declararla inconstitucional, desde luego, eso se vale. También se vale si tuvieran 2/3 partes de ambas cámaras y la mayoría de las legislaturas locales, cambiar la Constitución. Pero es que no las tienen en el Senado, y lo que decía Denise es donde ves la maquinación, es que es muy importante que el auditorio recuerde que el año pasado ya se había declarado inconstitucional el famoso decreto Nale, exactamente por lo mismo. Entonces, es verdaderamente inverosímil creer que el presidente y sus diputados no hayan calculado que esta ley también sería declarada inconstitucional o que habría amparos de suspensión. De modo que es muy válido concluir que esto fue a propósito, es decir, un anzuelo muy del estilo de López Obrador para armarla de tos y tener todavía otra justificación más para tronar al Poder Judicial, que concuerdo es lo que está de fondo. Nada más. Pero una Pablo, última cosa, espera, una última cosa para refutar a Mario. Sí. A mí no me tranquiliza que López Obrador anuncie que también va por la vía constitucional, porque no ha desistido de la presión a la judicatura, no es como que se retractó, es simplemente otra treta, es una artimaña más. Los embates vienen por todos lados, hombre. A eso, por eso te iba a interrumpir, porque yo creo que igual y no llegan a la reforma constitucional, porque sí consiguen el voto de 4 ministros. Hay que recordarle al público, se necesitan 8 de 11 ministros para declarar inconstitucional una ley. ¿Qué quiere decir esto? Que con que 4 ministros voten que es constitucional la ley, entonces no es que se declara constitucional, pero no se declara inconstitucional. En fin, es un galimatías jurídico. Pero yo creo que el presidente va por esos 4 votos, hombre. Sí, pero además... A ver, a mí me parece que estos ministros que están ahí ahorita, uno, ya recibieron el mensaje, le pasó a Medina Mora. 2, ya están viendo lo que le está pasando a Cosío como exministro. 3, todos esos se ven reflejados en el espejo de poder estar ahí en la mañanera, que los estén rostizando a fuego lento. Ergo, yo creo que van por esos 4, que sí pueden jalar con el presidente. Sé que todos ustedes quieren hablar, pero le toca a Mario. Venga, Mario. Bueno, a ver, voy rápido a contestar los puntos que aquí han salido. 1, yo creo que la vía de cambiar la Constitución es una vía legítima, hay que confiar en los procedimientos, y porque es legítima y procedimental, también sabemos que es dificilísima. Entonces, creo que tienes razón cuando dices que a lo mejor no le va a alcanzar. Pero, Pablo, no puede uno decir que esa es una manera de presionar más. No, esa es la manera de cambiar las cosas, esa manera difícil. Pero no quita la otra. Es la otra lo que hay que hablar, pero tampoco uno puede negar que eso es maligno. Al revés, es benigno seguir las reglas así, esas reglas difíciles que nos ponemos. En cuanto al bullying político que se le han hecho a varios ministros como potencial estrategia de presión, bueno, creo que sí. Ahora, les voy a confesar algo. Yo recuerdo en la época de Calderón cómo había una cierta ofensa y ciertas presiones del Poder Ejecutivo al Poder Judicial por algunas de los amparos que se usaban como estrategia para darle la vuelta a las regulaciones en ciertas industrias. Por ejemplo, me acuerdo perfecto del caso del espectro radioeléctrico y la transición digital a la tele. Se ampararon varios de los empresarios para que ese empuje, que era completamente legal, no ocurriera. Así que no estamos frente a algo nuevo o una especie de como pulsión particular de este gobierno dictatorial. Yo he visto 1000 veces cómo el Poder Ejecutivo se enfrenta y se enoja con cómo funciona el amparo en México. Ha habido ya reformas al amparo que justamente permitieron que el Poder Ejecutivo reaccionara con fuerza, claridad, prontitud y generalidad en este amparo particular que le dio a los quejosos frente a la ley eléctrica.
cosa que yo celebro. Quiere decir que el amparo hoy funciona un poco mejor que antes. Sin embargo, bueno, ese tipo de colisiones políticas existen. La cosa es sí la fortaleza del Ejecutivo. Y con esto voy al último punto, que es uno que sacó Denise. Denise dice, hay que crear las condiciones para asegurar la fortaleza y autonomía del Poder Judicial. Es correcto. Una de esas condiciones es asegurarnos que los jueces del Tribunal Superior, en la Suprema Corte, o sea, Saldívar y sus colegas, voten con absoluta autonomía. Y es también nuestro rol asegurar que ellos tengan ese espacio y decirle que no al presidente cuando sus argumentos son malos y son de bullying, pero también considerar que hay espacio para que presente buenos argumentos. Es parte del juego. Sin embargo, hay otra manera que no es solo esa Cámara, que es justamente la de fortalecer el Consejo de la Judicatura. Y en eso el presidente, yo digo que no es legítimo que le recuerde a la Judicatura que tiene que aplicar sus propios reglamentos en cuanto a corrupción, vigilancia de jueces. En el pasado eso era un muladar, lo sabemos. Todavía está hoy en proceso una reforma judicial que al combatir la corrupción al dentro de su propia institución, entre sus propios jueces, como ocurría en el pasado, sin duda alguna, la fortalece, la vuelve más autónoma y crea las condiciones para que en el futuro los jueces incorrompibles, en teoría, sean capaces de decirle que no a quien sea, a un poder privado o, en este caso, a un poder público. Y aquí estamos viendo un juez que está justo en el centro de atención de una doble tensión entre las presiones políticas y su autonomía para juzgar de forma autónoma. Yo creo que lo está haciendo bien y si aún lo van a vigilar en el Consejo de la Judicatura para ver si fue corrupto o no, mejor aún. De eso trata ser juez. Yo no dudo que este juez sea honesto, no tengo opinión al respecto. Quizás sí, parece que el argumento está de su lado, pero no hay peligro en revisar si hay un asunto de corrupción o no en un caso, como dije, tan multimillonario como este. Es parte del progreso y fortalecimiento del sistema judicial. Muy bien, Denise. En oposición a algo que dijo Mario, sí, no es nuevo que el presidente intente influenciar al Poder Judicial. Lo que sí es nuevo es la estrategia reiterada de descalificación pública, del uso de la mañanera para señalar específicamente a jueces, nombrarlos personalmente, volcar a la opinión pública en su contra. Esa forma de presión sí me parece absolutamente antidemocrática y muy peligrosa, porque entonces cualquiera que se oponga se vuelve inmediatamente un adversario del pueblo, un traidor a la patria. O sea, esta embestida al juez no es un hecho aislado. Recordemos al presidente diciendo la semana pasada que los jueces que llevaban amparos para compañías extranjeras con intereses en México eran traidores a la patria, llevando a la barra de abogados de Nueva York a pronunciarse públicamente y a decir, cualquiera en un sistema democrático tiene derecho al amparo, tiene derecho a litigar su caso, tiene derecho a presentarse ante un juez. Y el presidente está creando un clima de acoso y amedrentamiento a jueces, a abogados, a ministros, y eso, Mario, sí me parece nuevo. Insisto, me parece peligroso, porque no es lo normal en una democracia. Es lo que ocurre en sistemas, bueno, como Trump en Estados Unidos, se hacía exactamente lo mismo. Erdogan hace exactamente lo mismo, Orbán hace exactamente lo mismo, Putin hace exactamente lo mismo. Y esos deberían ser focos rojos porque son señales de peligro en una democracia. Siempre saco a colación el libro de Zivlát y Levitsky sobre cómo mueren las democracias, porque ponen una serie de criterios a los cuales deberíamos prestarles mucha atención cuando un líder democráticamente electo empieza a actuar de cierta manera. Y Mario, a mí sí me preocupa que el presidente se comporte así frente al Poder Judicial y frente a otros poderes que son contrapesos endebles, imperfectos, pero contrapesos que queremos que existan en una democracia. Entonces, en la medida en la que él presiona a la Corte y busca a 4 ministros, estoy de acuerdo con Leo, él quiere a sus 4 ministros, pero imagínense lo que ocurriría
si la Corte, que declaró inconstitucional el decreto Nale por las razones en que lo hizo, porque va en contra de la competencia, porque fomenta los monopolios, porque afecta negativamente a los consumidores, todas esas razones, imagínate que con la ley de la industria eléctrica, que es idéntica en muchos sentidos al decreto Nale, hubiera 4 jueces que la declararan inconstitucional. Entonces, eso sí sería reflejo absoluto de presión política, porque estarían actuando en contra de aquello que la Corte había avalado solo meses antes. Entonces, creo que hay que colocar lo que está haciendo el presidente en el contexto de lo político, de lo electoral y de la forma en la cual quiere ejercer el poder. Y por otro lado, sí, sin duda, tiene una visión del desarrollo del país basada en la electricidad a base de combustóleo, el carbón, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad. No la innovación, no la biotecnología, no la ciencia, no el mundo post-coronavirus que se dirige hacia una transición energética global de la que este presidente no quiere formar parte. No, totalmente de acuerdo. Es de manual de populista, lo que está diciendo Denise. Pero pues te toca cerrar, Pablo, porque ya se nos acabó el tiempo, hombre, venga. Sí, la verdad ahí yo creo que Mario olvida el manual básico del populismo autoritario. Es que lo está tanto en los libros, Ziblatt y Levitsky solo son unos, también está Werner Müller y Schneider, pero como también en la realidad, no solo histórica, sino alrededor del mundo con los homólogos de López Obrador. Entonces ahí hay una primera advertencia, pero luego también lo está en la propia historia política de López Obrador. No hay que olvidar quién es el personaje tampoco. Si a mí me preguntan, de hecho, yo creo que la fricción medular, digamos que la tensión central en la construcción dramática de lo que es López Obrador como personaje es el encontronazo constante con el Poder Judicial. Así saltó a la tarima nacional, así se inventó él con un enfrentamiento contra el Poder Judicial cuyas resoluciones no acató. Siempre lo caracterizó como una caterva de corruptos y ladrones. Nadie se puede llamar a sorpresa y engaño, no solo en su historia política, sino en este sexenio. Podemos recordar 10 embates, mira, de bote pronto, nada más la ley de remuneraciones, la ampliación de la corte, el famoso court packing, la defenestración de Medina Mora, la imposición de ministros no aptos o con conflictos de interés, los golpes a la judicatura, la sospechosa sumisión mediática del presidente ministro. Entonces, yo creo que uno debe concluir, no solo es válido hacerlo, sino debe hacerlo, debe concluir que López Obrador desearía destruir al Poder Judicial. A estas alturas, quien no lo haya calibrado, me parece a mí que no está poniendo atención. Sí, y hay que decirlo, eso es popular en las encuestas, porque la interacción que tiene el ciudadano promedio con la ley y con los representantes de la ley es bastante mala. Entonces, cuando López Obrador se va en contra de los jueces, a la gente le gusta, porque los jueces son precisamente en el imaginario mexicano, Pablo, como tú dices, esa caterva de personajes corruptos, elitistas, etcétera, ¿no? Oigan, me encantaría seguir debatiendo con ustedes. Se nos acabó el tiempo. Por alusiones, pido la revancha al menos. ¿Quieres la revancha? No, solo quiero la revancha otro día, pero solo una cosa digo. Por supuesto que no celebro que el presidente le diga a nadie en la mañanera, lo bulee a título personal. Repruebo completamente ese comportamiento. El presidente sí puede decir, y eso es lo que digo que sí puede decir, que se investigue a alguien.
sí lo puede hacer, legalmente no tiene impedimento y es hasta útil. Lo que no puede decir es que esa persona es un miembro de la mafia del poder, no puede decirle traidor a la patria. Eso está mucho más allá, se pasa cuando dice esas cosas, no debería hacerlo, echa a perder la conversación pública y no es lo mismo uno que el otro. Es lo único que quería aclarar a Denise. Y lo demás lo podemos discutir la siguiente vez, Leo. Bueno, pues lo dejamos para el próximo miércoles. ¿Y qué tal que ahora resulta que es un personaje más cabal Félix Salgado Macedonio que José Ramón Cosío? Bueno, pues ahí se ve el doble estándar, ¿no? Digo, para ponerlo con toda claridad. En fin, si quieren lo retomamos, si les parece, la semana que viene. Por lo pronto les agradezco que hayan estado el día de hoy con nosotros. Gracias, Mario. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Gracias. Hacemos una pausa. Voy a regresar con Ignacio Marván para ver el retiro. Finalmente se retira Carlos Romero de Champs, este personaje icónico del sindicalismo mexicano de Petróleos Mexicanos. Regresamos en un momento más.